Hola a todos y todas quienes se nos van conectando el día de hoy, un nuevo día miércoles con las transmisiones en vivo que les habíamos comentado hace un par de semanas atrás, este ciclo de charlas y transmisiones que estamos haciendo junto a INTA. Ahí vemos que se nos están conectando personas, vamos a empezar a saludar a quienes se nos han ido sumando, Catita, veo a Lali también conectada, Lali que nos acompaña en muchas oportunidades en estas transmisiones en vivo. Mientras les cuento, Juan Ignacio también se nos conectó. Agustina ahí veo que se nos ha sumado y que nos va a acompañar el día de hoy. Como siempre, bueno, presentarme. Mi nombre es Constanza Alvial, soy abogada de Fundación Pro Bono Chile y les cuento que la organización lo que hace es entregar asesoría jurídica gratuita a personas que no pueden acceder a un abogado por encontrarse en situación de vulnerabilidad. Si tienen alguna duda o algún caso en concreto, nos pueden escribir ya sea a través de mensaje directo por Instagram o también por cualquiera de otra red social. Recuerden de seguirnos en Fundación Pro Bono Chile, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Y hay algunas que me pueden ir en este momento. Y además nos pueden escribir a probono.probono.cl. Ahí estamos saludando a Mauro, a Loreto, a Josefa, a Tomás, que se nos van uniendo. Muchas gracias. Y voy a invitar a Agustina para que nos cuente un poco acerca de INTA y esta colaboración para llevar a cabo el ciclo de charlas acerca de propiedad intelectual y derechos de autor. Agustina, que se está conectando. Ahí está. Hola Agustina, ¿cómo estás? Hola Connie, ¿bien y tú? Bien, gracias. Voy a conectar acá mi micrófono para que se escuche bien. Agustina, cuéntanos un poco acerca de INTA y de esta colaboración que hemos forjado. Bueno, gracias Connie y gracias a Fundación Pro Bono por la oportunidad de realizar este ciclo de charlas en conjunto. Hoy día es nuestra tercera charla y te cuento que INTA es o Asociación Internacional de Marcas, es una asociación sin fines de lucro que se dedica a promover y proteger los derechos de propiedad intelectual, especialmente los derechos de marca. Y entre las muchas actividades que realizamos a nivel global, a nivel de región y a nivel Chile, es actividad pro bono, que es un programa al que nosotros le denominamos pro bono Clearinghouse, en el que se presta asesoría legal gratuita en temas de marcas. Y para poder acceder a mayor información de nuestro programa pueden ingresar a inta.org. Y ahora yo me voy a salir del live y le voy a dar el paso a nuestro invitado de hoy, que es Francisco Keri, que al igual que el invitado de la semana pasada, participa activamente en Fundación Pro Bono, es miembro de INTA y participa activamente de nuestro programa Pro Bono en Chile. Así que muchas Súper. gracias y ojalá que les guste. Siempre es un gusto tener a la Agustina acá como en estos inicios de los talleres. Gracias Agustina. Vamos a unir entonces a Francisco. Mientras busco a Francisco, aprovecho de saludar a quienes se nos han ido sumando, José, Seba, Sol, ahí vemos a Ricardo, entre otras personas, así que ahora voy a sumar a Francisco que nos va a contar las cosas realmente importantes y por las cuales ustedes están unidos hoy día y que se refieren a marcas. Hoy día vamos a hablar exclusivamente de marcas, así que hagan todas sus preguntas abajo en los comentarios y por supuesto yo haré todas aquellas preguntas que ustedes tengan ya en unos 20 minutos más a Francisco que nos acompaña hoy día. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Connie, bien, ¿y tú? Bien, gracias, muchas gracias por estar hoy día con nosotros, por tu disponibilidad. Les cuento que Francisco, tal cual decía Agustina, es abogado del estudio jurídico Keri, él les va a contar cuál es su expertise y además es voluntario de Fundación Pro Bono y de INTA. Por lo tanto, gracias por tu tiempo y de tu disposición. Y cuéntanos un poco acerca de ti, Francisco, antes de que yo te haga mis miles de millones de preguntas que tengo para hoy. No, un gusto estar acá. Efectivamente, bueno, en la oficina participamos activamente en INTA y también con la Fundación Pro Bono. Así que, como te dije, un gusto de poder responder las preguntas que sean necesarias para colaborar un poco en esta área que es algo más particular. Es bien importante
creo, para las personas que están en la fundación, de poder entender un poco más cómo funciona la propiedad intelectual, las marcas específicamente, que yo creo que es un paso clave para cuando uno parte un negocio. Yo soy socio del área de propiedad intelectual de Keri, así que feliz de poder contestar lo que sea. Súper, gracias Francisco. Entonces, va mi primera pregunta. Cuéntanos un poco acerca de qué es una marca, qué entendemos por marca, y si me pudieras decir, cuando hablamos de marca, ¿solo le debería importar, por ejemplo, a una empresa o también debiera importarle a una organización social? Sí, mira, la marca, para ponerlo y sin, en el fondo, la definición legal que establece la ley, sino que la marca de alguna manera es cómo tú identificas un producto o un servicio, es el nombre. O sea, si nosotros somos una persona y yo quiero saber con quién estoy hablando al frente, generalmente parto por saber su nombre y cuando sé su nombre la puedo reconocer y de ahí un poco parte la relación. Lo mismo parte cuando yo parto una empresa o un emprendimiento o tengo un negocio. Si yo quiero vender un producto, ofrecer un servicio y no puedo de alguna manera llegar a mis clientes, a la gente que quiere comprar mi producto o mi servicio y que no se confunda con el negocio de al lado o con el producto de al lado, en el fondo tengo un problema. Entonces, generalmente el punto de partida de cómo yo logro darle esta distintividad a un producto o a un servicio que sea único y como lo dice la ley, en el fondo, que me entregue de alguna manera este derecho exclusivo y excluyente, que ahí lo voy a explicar un poquito más en detalle, es donde entra un poco la importancia de las marcas. Entonces, acá yo siempre trato cuando estoy con los clientes, de decirles un poco que el privilegio industrial, la propiedad intelectual de alguna manera, tiene una finalidad. No basta con que yo obtenga el registro y si no puedo hacer nada con eso, bueno, tengo un papel con un bonito certificado de registro, lo meto en el cajón y hasta ahí estoy. Entonces, siempre tiene que haber detrás del registro de algún privilegio industrial un objetivo que yo quiera cumplir con ese registro. Entonces, en el caso de las marcas, es muy importante cuando yo estoy partiendo mi negocio, poder entender o hacer un poco el análisis de qué quiero lograr con esa marca. Aquí hay todo un mundo, obviamente, que escapa a esta área del derecho que se llama el branding, que lo hacen los publicistas, que es cuando tú le das de alguna manera el sentido a tu marca, cómo te va a conectar con los consumidores, qué lo quieres transmitir, pero obviamente eso muchas veces puede ser un poco caro, oneroso y no es para partir, pero sí en el fondo el proceso también de branding uno lo puede hacer internamente, decir, bueno, ¿qué quiero transmitir yo? ¿Qué quiero hacer? Y ahí es donde entramos en que las marcas pueden ser marcas fuertes o marcas débiles, registrables las dos, pero en el fondo cumplen una función distinta. Yo ahí un poco estaba cuando pensaba cómo tratar de explicar el fondo, la función que cumple la marca. Un ejemplo creo que puede ser muy gráfico es, por ejemplo, la marca Poder y Negocios, que fue una marca que estuvo registrada hace un tiempo para una revista, obviamente de economía y esa marca es el equivalente a una marca débil. ¿Por qué? Porque está compuesta de dos palabras genéricas de uso común, poder y negocio, que cuando yo las junto adquieren la distintividad suficiente para ser una marca. Entonces me quedo tranquilo y digo, perfecto, saqué mi marca, puse el logo bonito, empecé mi emprendimiento y al día siguiente en el kiosco está puesto al lado de mi revista la marca, o sea, la revista Poder y Dinero. Y ahí me vuelvo loco. Entonces digo, ¿pero cómo? O sea, la gente va a ir a comprar mi revista, Poder y Negocio, que yo le puse tanto cariño, tanto esfuerzo, tanta cosa, y al final se van a confundir y van a decir, ¿cuál era la que me dijeron que tenía que comprar? Poder y Negocio, Poder y Dinero, van, toma la Poder y Dinero y me voy. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? La marca existe, la marca está registrada, pero como es una marca que está compuesta de palabras genéricas de uso común o con una distintividad, en el fondo adquirida por elementos genéricos de uso común, lo hace que finalmente cuando yo quiera generar esta exclusividad o impedir que un tercero use una marca parecida a la mía, empiezan los problemas y empiezan en el fondo a hacerse cada vez más difícil. Entonces, parte del proceso de registro de una marca, de elegir una marca, es en el fondo hacer el cuestionamiento de decir, bueno,
cómo yo la voy a defender el día de mañana, cuán importante es que la logre defender, cuán importante es que en el fondo tenga esta exclusividad respecto al término y respecto a cualquier palabra que se le parezca. Y eso lo digo porque el principal error que es muy común en todos nosotros es que cuando partimos una marca generalmente la queremos asociar a algo que tenga mucha relación con el negocio que yo estoy desarrollando. Entonces parto con términos que son muy directos, Genérico, claro. genéricos, y todo el esfuerzo de marketing después se empieza a diluir y cuando ya tengo problemas me doy cuenta que las posibilidades y las herramientas legales que tengo para impedir que ese tercero que me está tratando de copiar, si se puede decir de alguna manera, o seguir, cada vez sea más difícil y menos posible. Entonces, cuando hablamos de una marca, yo creo que lo importante es que si yo estoy, como te decía, el nombre de una persona, si hay dos Francisco Keri o de alguna manera muy similares, nadie va a saber en el fondo con quién está hablando. Lo importante es tratar de tener esta distintividad, algo único que me permita en el fondo ser reconocido fácilmente. Y ese es el principal objetivo de una marca. O sea, tenemos este mundo de, como tú decías, como puedo tener un papel, un certificado increíble, tengo la marca registrada y ni siquiera usarla. Y por otro lado puedo tener como un nombre ultra genérico, un nombre que yo creo que quizás es súper innovador, pero cuando se relacione demasiado a mi actividad también puede ser un problema, especialmente si se registran otras personas con la misma marca, porque bueno, porque hace demasiada alusión a la actividad o producto, por ejemplo, que puedo estar vendiendo. En ese sentido, Francisco, ¿me puedes contar un poco acerca de dónde tramito una marca? Porque ya, imaginemos que soy súper creativa, innovadora, se me ocurrió una marca increíble, estoy llevando a cabo un negocio, la quiero registrar. ¿A dónde me tengo que dirigir para hacerlo? Mira, el proceso en Chile, afortunadamente yo creo que es muy simple, funciona espectacular. Yo creo que tenemos una oficina de propiedad intelectual, o sea, propiedad industrial, que se llama INAPI, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que funciona muy bien y te diría que el estándar a nivel regional es extremadamente alto. Hoy día se hace todo en línea, desde hace un rato ya, por lo tanto no hay que ir presencialmente a INAPI. INAPI está ubicado en la Alameda al frente del GAM, en el edificio de la Mutual. Entonces, si uno quiere hacerlo presencial, uno puede ir para allá, hay un mesón de atención al público donde te pueden en el fondo orientar, también muchas veces uno puede hablar con los examinadores de patentes que te pueden orientar en ciertas cosas, te ayudan con la clasificación, que lo voy a explicar también un poco qué es lo que es, pero INAPI funciona muy bien en el sentido presencial, pero obviamente estamos como un país que tenemos un problema de centralización. No hay oficinas de INAPI, salvo en Antofagasta, no hay oficinas de INAPI en regiones. Entonces hace que cualquier persona que viva fuera de Santiago se vea impedido. Bueno, afortunadamente un organismo público que funciona espectacular en línea y por lo tanto todo se puede hacer en línea. Y en INAPI, en el fondo, uno, para partir del proceso de registro de una marca, uno tiene que primero, obviamente, elegir cuál va a ser la marca que quiera proteger. Esa marca, de alguna manera, existe un sistema que puede ser muy rústico, si se puede decir de alguna manera, o muy simple que lo haga yo, que uno se mete a inavi.cl, hay un buscador, y uno puede de alguna manera ir viendo si es que la marca que yo quiero está registrada. Lamentablemente va a ser una búsqueda por identidad, no por similitud, lo que hace de alguna manera que tenga que ver si es que esa búsqueda que estoy haciendo me va a ayudar para la elección final. Pero también hay otros servicios y oficinas de abogados que se dedican a esto, pueden también ayudar en el sentido de hacer este análisis, esta búsqueda previa que te permite de alguna manera descartar antes de que yo haga la inversión, si es que la marca que yo quiero registrar va a tener viabilidad y si va a ser posible registrarla o si voy a tener algún tipo de obstáculo durante la tramitación. Después de eso, tengo que elegir en el fondo para qué la quiero registrar. Entonces ahí lo que se hizo, hoy día existe un clasificador internacional que tiene 45 clases y en cada una de esas diferentes clases hay clases de producto y clases de servicio y en cada una de esas diferentes clases se encasillan los diferentes productos y los diferentes servicios. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero registrar la marca para ropa, la voy a hacer en la clase 25, donde está puesta
en el fondo, los productos de vestuario. Si yo quiero registrar, por ejemplo, algún tipo de producto relacionado con software, va a ser la clase 9. Y así hay diferentes clases, está el clasificador también puesto en la página de INAPI, por lo tanto es muy fácil si yo quiero, en el fondo, armar una clasificación. Yo me meto en el buscador, pongo la palabra que quiero y INAPI me pone la clase y además me sugiere una cobertura. Entonces, hay coberturas preaprobadas que se llaman, que eso tiene la ventaja de que cuando yo presento mi marca, si uso estas coberturas preaprobadas de INAPI, no me van a hacer una revisión formal de la clasificación que elegí, de la descripción del producto o del servicio, sino que va a pasar directamente a la publicación. Entonces, también es importante en el fondo asesorarse porque parte de los problemas que se genera y asesorarse tanto en el INAPI como con algún experto en el fondo, pero parte de los problemas que se generan es que voy y pongo alguna descripción de producto o servicio y esa descripción el día de mañana es observada porque no iba a la clase correspondiente o porque estaba mal descrita, entonces ahí empiezan las observaciones y empieza a demorarse y a hacerse más complejo y oneroso el procedimiento. Entonces, una vez que Claro. tengo lista la marca, una vez que tengo lista la cobertura, tengo que ver si es que va a ir asociado con un logotipo y ahí explico rápidamente que las marcas pueden ser marcas denominativas. Yo ahí traje algo para hacerlo un poquito más gráfico. Me dijeron que acá Instagram da vuelta a las letras, pero no Sí, sé, pero no sé si... se entiende, se entiende. Tritón, en el fondo, es la marca denominativa, es la palabra. Si yo quiero registrar un logotipo, puedo registrar ese, por ejemplo, el logotipo de Nestlé, el que está ahí, ese es un Ujú. logotipo y yo voy a proteger el logotipo o puedo proteger algo mixto, como puede ser una palabra con un logotipo, en este caso Macay, por ejemplo, tiene un dibujito ahí arriba y tiene Macay, eso sería una marca mixta. También hay marcas, o sea, hay frases de propaganda, por ejemplo, todos nos acordamos de Macay, más ricas no hay, más ricas no hay sería en el fondo la frase de propaganda asociada a Macay, o Pascua Feliz para Todos de Falabella, y así hay varias frases de propaganda que se nos han quedado en la memoria a lo largo de estos años. Entonces, estas cuatro principales categorías de marca, denominativa, solo la palabra, mixta, la palabra más el logo, figurativa, solo el logo o frase de propaganda, son de alguna manera donde yo elijo cómo quiero proteger mi marca. ¿Esto qué es lo que hace? La marca tiene que ser usada tal cual como fue concedida a registro. Por lo tanto, si yo presento una marca denominativa, pero después la quiero ocupar asociada a un logo, voy a tener protección solo para la palabra, pero no para los elementos, en el fondo, gráficos de esa palabra. Si yo, por ejemplo, quiero registrar una marca mixta que tenga la palabra más el logo, pero el día de mañana quiero separarlo y no quiero ocupar el logo, sino que quiero ocupar solo la palabra, en el fondo no voy a estar usando la marca tal cual como me la registraron y voy a tener Ujú. consecuencias el día de mañana para poder defender la marca. Entonces, cómo elegir la marca que quiero registrar en base a cómo la voy a usar también es un proceso importante de hacer ex ante para determinar el registro. Después, un poco para seguir muy rápidamente cómo es el trámite, si no hay observaciones de forma, se publica en un boletín de INAPI. Tengo que ahí pagar un honorario, o sea, unas tasas de publicación que son bien bajas, 3.800 pesos por el logo y dependiendo de la cantidad de línea y palabras, es el costo que va a tener la cobertura, pero generalmente son alrededor de 2.000, 3.000 pesos, no son más altas que esas, salvo que sea una cobertura muy extensa. Y ahí, una vez publicada, se abre un periodo para que terceros se puedan oponer. Esto que lo que se hace es que si yo tengo una marca parecida a la marca que se está solicitando, tengo el derecho a poder oponerme a esa solicitud argumentando en el fondo alguna de las causales de irregistrabilidad que después también las podemos comentar más en detalle, diciendo en este caso que la marca que está intentando registrar, por ejemplo, es parecida a la mía y por lo tanto en el fondo debería ser rechazada. Después que termina el plazo de oposición, INAPI hace una observación de fondo, también en base a estas mismas causales de registrabilidad, para ver si la marca que está solicitando incumple alguna, o en el fondo calza dentro de alguna de estas causales de registrabilidad, y si es que no encuentra ningún detalle o ningún problema y tampoco hubieron oposiciones, se concede registro. Esto puede ser en el fondo un proceso
en el mejor de los casos, de alrededor de 3 meses. Y bueno, si se complica, puede ser en el fondo cerca de un año y más todavía si después se tiene que apelar y se va a segunda instancia. Entonces, Súper, ese que sería como el proceso más general. claro. Oye, Francisco, me di cuenta que en varios momentos te referiste a la observación, como que INAPI podría observar una marca. ¿Qué significa que INAPI observe una marca en términos como prácticos? ¿Significa que me la rechazaron de plano? ¿Significa que me está sugiriendo algo? Como en ese sentido el concepto. Sí, mira, las observaciones pueden ser en dos, en el fondo, en la etapa preliminar de forma, en que una observación que, por ejemplo, no acompaña el poder, o que, por Cuando, ejemplo, claro, no, cuando es, por no, ejemplo, en representación de una organización o de una empresa, lo hace el representante legal, ¿o no? Ahí exacto, punto que hay poder. Ya, exacto. Y ahí creo que es muy buena tu pregunta porque es bueno aclararlo que no necesito un abogado para presentar una marca, en el fondo. Yo puedo ah, hacerlo perfecto. solo y por lo tanto durante el trámite no voy a tener problemas, salvo que en el fondo se me opongan y ahí voy a tener que contratar a un abogado para que me defienda, pero en el fondo si lo quiero hacer yo el trámite lo puedo hacer sin ningún problema como persona natural o como persona jurídica, siendo el representante legal y ahí sí voy a necesitar en el fondo poder. Eh, Ujú. y en el fondo tengo esta observación de forma en la cual INAPI, la principal observación siempre va a ser por cobertura. La cobertura que yo puse fue observada porque estaba mal clasificada o porque en el fondo algún término no está bien descrito y por lo tanto tengo que ajustarlo. Y ahí generalmente INAPI también da sugerencias de cómo en el fondo arreglar la cobertura muchas veces. Y la Ah, segunda ya. observación, que es la más compleja, es cuando el INAPI, después del periodo de oposición, cuando se termina, ellos hacen esta revisión en base a estas causales de registrabilidad. Están descritas en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. Las más comunes son porque se es considerada la marca un término genérico de uso común y por lo tanto no te pueden dar registro de esa palabra que debe ser usada por cualquiera y por lo tanto en el fondo no es susceptible de registro. La otra que es muy común es porque hay un registro ya previo, igual o similar a la marca que está solicitando, en la misma clase, una clase relacionada. Otro que también es muy común es porque existe un registro, en el fondo, porque puede ser, por ejemplo, que estés tratando de registrar algún símbolo nacional y ahí Claro, ahí ya como que te van a hacer un pare, te van a hacer la observación desde INAPI propiamente tal. claro, entonces ahí todas estas causales de registrabilidad que van cayendo en el fondo, que están puestas en ese artículo 20 que te digo la ley, son de alguna manera los fundamentos en base a los cuales el INAPI puede emitir una observación. ¿Esta observación qué significa? No es que te la rechacen de plano, te dan a ti la posibilidad de contestar esta observación, te dan un plazo para contestarlo y después INAPI con esto hace una revisión y puede cambiar su criterio, puede haber dicho, mira, sabes que la verdad que en base a los argumentos que tú me diste tienes razón y cambio mi opinión y por lo tanto levanto la observación, u otras veces en el fondo que lamentablemente la mayoría de los casos, ¿por qué? Porque INAPI en este caso es juez y parte, o sea, ellos mismos hacen la observación y después deciden sobre esa observación, entonces salvo Claro, que uno y decido que yo estoy en lo correcto, como claro, INAPI, claro. como Entonces, lo siento, pero en el bueno, fondo, acabo de fallar que tengo la razón. Entonces, claro, en base a eso, de alguna manera, salvo que uno dé muy buenos argumentos o que haya alguna jurisprudencia que hayan encontrado en que de alguna manera INAPI cambió su opinión en el tiempo, lo más probable es que las observaciones sean confirmadas. Son pocas veces las que se rechazan. Y esto hay que ser bien honesto, no es porque en el fondo sean injustas, sino que muchas veces son correctas y por lo tanto no tienen que hacer ningún cambio INAPI. Otras veces efectivamente hay una discrepancia en criterios que uno opina una cosa y INAPI opina otra y ahí es donde finalmente está el Tribunal de Segunda Instancia, que es el que puede dirimir y resolver en el fondo esta discrepancia. Entonces, no es que necesariamente INAPI o sea, INAPI no me rechaza la solicitud, sino que me da un plazo para contestar y ahí en el fondo emite su fallo en primera instancia. súper. Ahí veo varias preguntas súper interesantes, ahí de alguien que se denomina el abuelo, de Carolina, de mi favorita que fue Jazz Queen María. Las vamos a responder todas. Solamente quiero hacer una última pregunta para que ya entremos de lleno en las preguntas que nos van haciendo ustedes. Justo como mencionaste, Francisco, hay ciertas cosas que no podemos registrar o irregistrabilidad.
Entonces me gustaría que ahondemos un poquito en eso, porque hay veces que decíamos al principio, que tú comentaste, cuando algo es muy genérico o incluso los emblemas nacionales, ¿con qué debiera tener especial cuidado al momento de querer registrar una marca o al momento incluso pensar mi marca? A ver, las principales, bueno, los emblemas nacionales, en teoría, la letra A dice que no se pueden registrar símbolos o los escudos, pero en la práctica, en verdad, hoy día si yo pongo una marca que es una palabra de fantasía y la asocio con Chile, generalmente dejan que se registre sin protección y aquí INAPI generalmente ocupa notas de protección en el fondo que es sin protección a la palabra Chile aisladamente considerada. Entonces eso hace que me dejan en el fondo registrar la marca tal cual es, pero no me dan protección para esa palabra que es Chile. También ha pasado mucho también con cuando se incluye la bandera de Chile como un símbolo en algún registro medio camuflado, también pasa, no la están observando tanto. Estrictamente hablando, la deberían rechazar, pero en este sentido ha sido un poco más laxo el criterio y lo han dejado pasar generalmente. De las causales de registrabilidad, como te decía, la más común siempre por lejos va a ser la de la letra H, que es cuando hay una marca igual o similar a una previamente registrada. Perfecto. Y ahí es donde sirve la búsqueda, que te decía al principio. Cuando yo de alguna manera hago esta búsqueda previa, voy a poder tener de antemano la misma análisis que hace INAPI, la voy a hacer yo, en el fondo, para decir si había alguna marca que pudiera ser considerada un obstáculo para el registro de mi marca. Entonces, en ese sentido, esa rechazo por existir una marca previa registrada se puede superar con un grado, obviamente no 100% de certeza, pero con un grado alto de certeza, si yo hago este análisis o esta búsqueda previa. O sea, si quiero registrar, como tú recién veías en el ejemplo Triton, debe estar ultra registrado. Exacto, exacto. Pero si yo quiero registrar Tratón, por ejemplo, para la misma clase, para el fondo galleta, no sé qué, me van a observar esa porque es, Ujú. si bien es cierto, no es idéntica, pero es muy Muy similar y por parecido. lo tanto se puede confundir. El fondo INAPI tiene un rol acá de velar por los consumidores. Y los consumidores, básicamente, lo que tiene que hacer INAPI es que ellos puedan identificar la marca con el producto y el origen empresarial sin posibilidad de confusión. Entonces, en este caso, si INAPI aceptara el registro de una marca muy parecida, finalmente lo que haría sería que el consumidor cuando va a buscar Claro. Tritón se pueda confundir y pueda ir a buscar esta Tratón. Esto pasa, como te digo, mucho menos con las marcas de fantasía cuando hay efectivamente una creación intelectual que cuando hay una combinación de palabras genéricas que en su conjunto la hacen distintiva. Entonces, cuando empezamos a hacer esta combinación de palabras genéricas, bueno, en el caso de poder y negocio y poder y dinero, era muy difícil que INAPI pudiera decir, mira, yo considero que estas dos se parecen mucho porque eran todas palabras genéricas de uso común y por lo tanto en la combinación podían coexistir pacíficamente. Y aquí es subjetible, opinable, y ahí es donde entramos en el mundo un poco de la defensa de la marca, en que uno empieza a dar argumentos a favor y en contra para tratar de probar que la marca que uno quiere registrar no se parece a la marca que ya estaba registrada o que palabras que son genéricas o con términos genéricos adquieren la identidad suficiente como para poder ser aceptada a registro. Entonces ahí uno le va dando el argumento y también, obviamente, el tribunal ha tenido, que el tribunal de segunda instancia, que es donde uno apela ante el fallo Ujú. de INAPI, ese tribunal también ha tenido ciertos criterios que muchas veces no coinciden con los de INAPI, por lo tanto uno también ahí va viendo en base a lo que, por un lado, conoce la jurisprudencia y la manera de fallar de INAPI, y por el otro lado uno conoce la jurisprudencia y la manera de fallar del tribunal, y por lo tanto muchas veces ahí dice, bueno, le adelanta al solicitante, lo más probable es que nos va a ir mal en primera instancia, pero tenemos posibilidades de revertirlo en segunda instancia porque el tribunal ha fallado de esta manera, opina de esta otra. Ahí ya necesito abogado, porque habíamos dicho Ahí que sí, para el proceso general no necesitamos abogado, pero ya así cuando es, hablamos de irnos a tribunales y recursos, etcétera, ahí así ya es. tendríamos que buscar al abogado propiamente tal, súper. Y El también fondo, habías dicho que era, perdona, recomendable tener a alguien que, o sea, si bien lo puedes hacer tú mismo en INAPI, igual es bueno tener claridad respecto a las clases, si hay alguna posibilidad de que INTA o ProBono los pueda apoyar en eso, súper, como para tener claridad respecto a cómo hacer la selección de la clase. sí,
aquí yo trataría un poco de, yo creo que es muy posible que alguien solo pueda registrar una marca sin problema. Sí. No quiero decir que los especialistas en propiedad industrial son absolutamente necesarios. Yo creo que si uno de alguna manera tiene estos conceptos claros que yo dije, que es decir, elige bien tu marca, que sea una marca de alguna manera, ojalá lo más de fantasía posible, una creación intelectual y no sea de alguna manera, mira, es que iba pasando por la calle y vi el negocio de al lado que tenía esta marca y me gustó, entonces, ¿qué pasa si le cambio esta palabra por esta otra? Pero ya partí sabiendo que existía una marca parecida para hacer lo mismo que yo quiero hacer, entonces, de Claro. alguna manera, tengo que entender que voy a tener algún problema en el camino, lo más probable. Entonces, si elijo bien la marca, si logro armar bien la cobertura, y si eventualmente logré mirar en INAPI que no había nada parecido, lo más probable es que tu marca va a pasar sin ningún problema y no vaya a tener ningún reparo, ninguna observación. Pero obviamente cuando uno contrata a un especialista, como en todas las cosas, las posibilidades de error o de problema son menores, no puedo negarlo tampoco. De todas maneras. Voy a hacer algunas preguntas que nos han hecho en los comentarios, porque hay muchas relacionadas a preguntas que yo ya quería hacer. Así que voy a aprovechar de dar un poco el pase. UNSAR Chile pregunta, ¿cuánto dura la inscripción de la marca? Yo creo que acá se refería más bien como a cuánto dura el tener la marca registrada, porque tú ya nos contaste que para el proceso de inscripción o de registro de la marca, en el mejor de los casos, debido a todos los plazos que se dan entre medio, vamos a estar listos como en 3 meses. ¿Cuánto puede estar, durante cuánto tiempo yo registro la marca? ¿Uno elige o hay un tiempo preestablecido? No, es un tiempo establecido, son 10 años eh, y estos 10 años son renovables indefinidamente. Por lo tanto, yo desde el día que me conceden el registro de la marca, tengo 10 años, por ejemplo, hoy día 30 de septiembre del 2020, voy a tener que renovarla a más tardar el 30 de septiembre del 2030. Y ese registro, la renovación, también es un proceso bastante simple. Tengo que preocuparme de hacerlo antes de que venza el registro. Generalmente lo puedo hacer en el fondo durante un año antes. INAPI ahí pone ciertas trabas de cuando yo soy demasiado adelantado en registrarla, tiende a observarla. Así que siempre se recomienda hacerlo entre 6 meses antes de que venza el registro. Y existe un plazo de gracia de 30 días. Si a mí se me pasó el plazo, en el fondo, de vencimiento de mi marca, puedo hacerlo hasta un mes después de que venza. O sea, en este caso sería hasta el 30 de octubre del 2030. La renovación es más cara, vale el doble de lo que vale el registro. El registro de una marca vale 3 UTM y la renovación vale 6 UTM. Ahí hay un proyecto de ley en el Congreso que está revisando los montos de las tasas y muy probablemente van a bajar, pero para el momento en el fondo uno tiene que considerar que es el doble. Y lo que sí está pasando mucho ahora es que como el clasificador internacional va cambiando, se van haciendo ajustes año a año, muchas veces la cobertura original que yo tenía en mi marca está siendo observada y me piden ajustarla y cambiarla. Y eso está generando obviamente un problema porque genera una demora y una necesidad adicional de revisar y contestar. Entonces, el proceso de renovación, que generalmente había sido muy fácil, muy directo, de hecho, INAPI sacó en algún minuto algo que se llamaba la renovación en un clic, que era básicamente el INAPI tenía Era puesta, muy fácil, era como muy fácil. pagar y listo. Exacto, entonces debía ser así, si ya me consiguieron el registro y así hizo todo el análisis, estaba todo bien, en el fondo yo solo aprieto un clic, pago y tengo mi marca registrada por otros 10 años. Hoy día en el fondo eso pasa por un proceso de revisión de la cobertura que generalmente está siendo observada en la mayoría de los casos y genera en el fondo todo un trámite de contestación de la observación hasta que pueda registrarlo. Pero la renovación, como te digo, en términos generales es muy simple. Y otra cosa que yo creo que es importante, que también pasa, que nos dicen muchas veces, sobre todo emprendedores que no están teniendo a un estudio, a una oficina que le esté vigilando las marcas para avisarles cuando se tengan que renovar, entonces llegan con cara de espanto, entonces se me pasó mi marca, ¿qué es lo que puedo llegar a Sí, hacer? En el fondo las marcas se pueden volver a presentar, a diferencia de la patente, que cuando pierde la novedad, en el fondo no hay nada más que hacer
y perdiste la posibilidad de registrarla. En las marcas, en el fondo, tú las vas a poder volver a presentar y volver a adquirir ese derecho. Y generalmente también en esta causal y registrabilidad que te decía, una de las protecciones que establece es que es el uso previo. Si yo logro probar que venía usando una marca antes de que un tercero la solicita, por ejemplo, se me vencía mi marca ahora el 30 de septiembre, o el 30 de agosto, 30 de septiembre, pues, venció el plazo de renovación La prórroga de estos 30 días. exacto, la prórroga de estos 30 días. Un tercero estaba mirándola y la registró al tiro. Y yo en el fondo digo, oye, ya un Y que tercero hay gente Sí, esperando, así que pongan las alarmas, por favor, no, de por que les supuesto. avisen cuándo. Ahí, en el fondo, en ese caso, yo podría oponerme a esa solicitud del tercero si logro probar que yo vengo usando esa misma marca por más tiempo y por lo tanto podría tener un mejor derecho. Entonces, existe también de alguna manera una protección que busca de alguna manera entregarle herramientas al legítimo creador de una marca para que no por un error de cálculo pierdan la marca. Ahora, cuando ya la pierdes, estás partiendo 1-0, como se dice en el tenis, por lo tanto tienes que ir Claro. a tratar de recuperarla y por lo tanto yo creo que es importante mantener muy en vigilancia los plazos para evitar problemas. De hecho, eso te iba a preguntar porque, como tú dices, claro, se me pasó el plazo, una persona intenta registrar mi marca, la misma, ¿cómo me entero de que esa persona está tratando de registrar la misma marca si a mí se me pasó el plazo? O sea, es porque estoy totalmente en desconexión. O no me di cuenta que ya se había cumplido los 2 años más estos 30 días. ¿Cómo me llego a enterar sin tener que leer el diario oficial? Digamos, No, no hay de tener que forma. ninguno de nosotros lo lee. No tendría No, cómo saber. no. Ahí la manera es, en el fondo, contratar los servicios de Claro. un estudio jurídico que se dedique a propiedad intelectual. Uno tiene todas las marcas de los clientes en un sistema, en una base de datos, y va saliendo en el fondo, obviamente, los vencimientos, uno avisa los vencimientos, y dos, uno hace una revisión del diario oficial y por lo tanto cualquier marca que se presente que sea parecida a la mía, me va a saltar un aviso y yo le voy a avisar Ujú. al cliente para ver si ellos se quieren oponer y quieren en el fondo hacer valer sus Hacer derechos, algo. en el fondo para evitar que esa marca se registre. Entonces, lamentablemente, si yo estoy solo, registré mi marca solo y tengo que controlar el plazo solo y se me pasó, es altamente probable que no voy a saber si un tercero presentó una solicitud y finalmente se la concedieron. Entonces, Super Mateo, alarmas en 10 años más. Así, Así es. 9 y medio mejor, para estar bien seguro de que se va a presentar dentro del plazo. Así Perfecto. es. Y la siguiente pregunta dice, si quiero registrar una marca que ya existe, pero en una clase distinta a la que ya está registrada, ¿la aceptaría INAPI? Sí, sí. Ahí tenemos que hacer dos distinciones quizás. La primera es que las clases tienen también a su vez clases relacionadas. Entonces, si bien es cierto, yo puedo tener mi marca registrada en la clase 29, pero la clase 30 es una clase relacionada a la clase 29. La clase 9 está relacionada a la clase 42, que son de servicios tecnológicos y computacionales. Entonces, la relación de cobertura podría ser que a pesar de que yo tenga la marca registrada en una clase, me la impidan registrar en una clase relacionada a la clase donde está ya existe el registro. Y la segunda es que en el fondo existe hoy día una connotación especial para ciertas marcas que son notorias. Las marcas notorias son aquellas que son un poco más famosas, entonces ahí esta relación de clases es más amplia todavía y por lo tanto si yo hoy día, por poner cualquier ejemplo, quiero registrar Nestlé en la clase no sé, 38, que son servicios de telecomunicaciones. Lo más probable es que Nestlé va a poder oponerse a esa solicitud y va a poder decir, mira, mi marca es demasiado conocida y por lo tanto existe la posibilidad de que las personas cuando vayan a buscar los servicios de Nestlé Telecomunicaciones piensen que soy yo. Entonces esa protección un poco Claro. más amplia también hay que tenerla en consideración. Pero en general las marcas se registran en el fondo por clase o por clases relacionadas y
en el país específico donde está. Por lo tanto, si yo tengo una marca que está en Estados Unidos, pero no está en Chile, en teoría yo puedo registrarla también en Chile. Lo más probable es que la empresa americana, y eso pasa mucho, va a querer oponerse, porque también tienen todos estos servicios de vigilancia, y existe una causal de registrabilidad que es en el fondo una marca igual o parecida registrada en el extranjero. Entonces, ahí tampoco es una buena idea decir, mira, vi una tienda Gap que está en Estados Unidos y que no ha llegado a Chile y la registro acá. Generalmente eso termina en una pelea, termina en un litigio, en una oposición o nulidad, porque no es en el fondo, nuevamente, la propiedad intelectual lo que busca es, en el fondo, entregarle una protección al creador intelectual, no al que Claro, está de alguna manera copiando o tomando en el fondo una idea de otro. no tratemos de avisparnos con cosas así porque Así es. probablemente esas grandes empresas ya tienen al estudio jurídico contratado con la plataforma que les va a soltar la alerta si es que alguien registra algo similar. Y los que Oye, son internacionales lo tienen en todas partes. claro, y otra cosa que no te comenté que creo que es importante, son dos cosas, la verdad, que van a venir, y una Sí. ya está. Una es, la marca registrada en Chile te da una prioridad de 6 meses para que tú la registres afuera. Entonces, generalmente, esto ya estamos quizás hablando de un negocio un poquito más grande, a mayor escala, en que yo digo, oye, me gustaría registrar mi marca, o sea, ya la tengo en Chile y quiero en el fondo expandirme a Estados Unidos, o sea, a Argentina, por ejemplo, para que está más cerca. Pero digo, me sale muy caro o no tengo todavía listo el arribo a Argentina, entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, existe estos 6 meses de plazo en que yo puedo ocupar la misma fecha que presenté en Chile para registrar mi marca en Argentina, invocando esta prioridad chilena. Entonces, creo que es importante que se sepa, en el fondo, porque muchas veces los presupuestos son limitados y uno dice, bueno, tengo que hacer la inversión el día uno. Bueno, estos 6 meses de alguna manera te dan un poquito más de lapsus para poder pensar bien cómo querer hacerlo. Y lo segundo, que Chile es el único país, creo que somos dos en el mundo, que no es necesario usar la marca para mantener la vigencia. En todos los otros países, si yo no la uso, en un plazo de 3 a 5 años, alguien me puede cancelar el registro y me lo quita. Ujú. En Chile todavía eso no pasa, pero existe una ley que está en el Congreso durmiendo hace mucho, mucho tiempo, estamos tratando de pelear para que salga, pero en esa ley se contempla el requisito de uso. Por lo tanto, tienen que estar alerta porque de aquí a quizás un año más, si la ley se aprueba, va a cambiar esto y hoy día, dado que no se requiere el uso, como nadie está preocupado de tener que usar su marca efectivamente, bueno, esto va a cambiar, se va a requerir el uso y si no la uso me la pueden quitar, me la cancelan en el Súper. fondo. Perfecto. Recordemos que lo de los 6 meses no es como 6 meses de gracia de no pago. Recuerden que son 6 meses para registrar la marca en el exterior, que Exacto, habría que pagar en el país correspondiente el registro de la marca en ese país. Por así si acaso, es. para que no piensen que era como seis No, meses no, de no no. pago en el exterior. No, Hay que pagarla. el plazo de gracia en Chile era un mes solo para la renovación. Lo otro estábamos hablando Claro, de la prioridad. solamente para ampliar, solo para ampliar este plazo de 10 Así es. años, un mes más, para poder registrarlo efectivamente, solamente para... Y bueno, y lo Sí, que tú decías, Francisco, como tenés estos 6 meses para registrar la marca en otros lugares, es también para sociedad civil, especialmente para organizaciones que tienen gestiones en más de un país, es súper claro. relevante, porque hay veces que ya tienen gestiones en un país, pero no están constituidos en ese país, pero sí podrían, por ejemplo, perfectamente obtener la marca dentro de este periodo de 6 meses después de registrarla en Chile, o Así, bueno, después en los plazos que correspondan, así que es súper, súper interesante. La así siguiente es. pregunta dice lo siguiente, Gloria nos pregunta, ¿qué pasa si cambio los colores de mi logo registrado? ¿Tendría que registrarlo nuevamente? Mira, nosotros generalmente sugerimos, salvo que la combinación de colores sea muy importante, no Ujú. registrarlo a color. ¿Por qué? Porque pasa mucho, efectivamente, que yo le voy cambiando los colores y eso de alguna manera se podría interpretar como que no estoy usando la marca tal cual como me la concedieron. Eh, entonces, estrictamente hablando, la ley te exige, y pequeñas variaciones en los colores no es un problema, pero en el fondo si yo lo ocupaba rojo y amarillo y la quiero cambiar a verde y azul, eso sí puede transformarse en un problema. Eh, Muchas veces la combinación de colores es un activo o una connotación importante de la marca, por lo tanto, Claro, yo en el fondo existen marcas que yo a mí me interesa que la protección también sea a la combinación de colores. No puedo proteger un color solo,
pero sí en el fondo combinación de colores, y por lo tanto esa combinación de colores puede terminar siendo tanto más importante que la marca misma o que la gráfica de la marca. Entonces, si yo cambio la marca, lo más, lo más recomendable sería, en el fondo, prepararme para registrar de nuevo esa marca en algún minuto y no renovar el registro anterior. Eso quizás es una alternativa, dado que el registro, la renovación es mucho más cara. Si yo ya dejé de usar la marca tal cual como estaba haciendo, cambio mi marca, registro, dejo la nueva, voy a tener una doble protección quizás por algún tiempo con el registro antiguo y con el registro nuevo, pero después dejo vencer el registro antiguo y me quedo solo con el nuevo. Lo importante yo creo que es lo que establece la ley, que es que las marcas tienen que ser usadas tal cual como se concedieron. Y si eso varía de manera significativa, eso debería dar lugar a un nuevo registro. Perfecto, súper. Y acá nos pregunta Carolina. Carolina, muy bien, muy matea, mientras veía esta transmisión, estoy segura que fue a la página de INAPI, inapi.cl, y buscó la marca, porque nos tiene dos preguntas respecto a su búsqueda. Uno, pregunta, ¿qué es el número de solicitud y de registro que se pide en el buscador de INAPI? Porque también dice signo el buscador de INAPI, entonces no es súper fácil buscar, pero no es del todo intuitivo por las palabras que utiliza. Entonces, si nos pudieras explicar un poco eso, Francisco. Claro, en el fondo el buscador de INAPI lo que hace es que tú lo que estás haciendo efectivamente es buscar. Entonces, como cualquier buscador, te entrega diferentes alternativas para buscar. Si yo estoy Claro, buscando una solicitud y conozco el número de solicitud, basta con que ponga ese número y me va a aparecer la solicitud que estoy buscando. Si estoy buscando un registro y conozco el número del registro, me va a aparecer directamente el registro que yo estoy buscando por ese número. Si no conozco ni la solicitud ni el registro, lo que estoy haciendo de alguna manera es tratar de ver si mi marca está registrada, ahí lo que hago es que pongo la palabra. Y poniendo la palabra, en el fondo, INAPI me permite saber si esa palabra ya está registrada. Si me aparece una identidad, me va a aparecer en el buscador, en el fondo, la marca. O sea, si yo hoy día busco, como les decía, Nestlé, me va a aparecer todas las marcas Nestlé en todas las clases que está registrada, salvo que yo haya elegido alguna clase particular. Pero si yo hoy día pongo una marca que se me ocurrió a mí y no está registrada, lo más probable es que me va a aparecer, no hay coincidencia, y por lo tanto, en el fondo, querría decir que esa marca estaría disponible. claro, o sea, número de solicitud, el que está el registro pendiente, el que entró pero todavía no está Exacto, lista. Ya. exacto. Registro cuando ya la marca está check y tiene su número propio. Y Así después es. tenemos el nombre del signo, que es donde tú dices que hay que ingresar la palabra o la marca que estoy buscando o el nombre que estoy buscando, y ahí te dan las opciones. Ya abrí la página de INAPI, no es que me sepa esto de memoria, por supuesto que lo abrí, y dice, por ejemplo, cuando pongo el nombre del signo, dice exacta, contenga, comience con, termine con. Ahí Exacto, yo supongo que el contenga es lo más efectivo porque estará la palabra en cualquier parte de los registros que exacto. existan. Lo importante es que en el fondo la herramienta nosotros estamos, en este sentido la estamos ocupando al revés. O sea, la herramienta está diseñada para Claro, encontrar una marca que yo quiero, que conozco, exacta. que sé. En este caso, lo que nosotros estamos haciendo es ocupar esa herramienta para poder descartar que la marca esté. Por lo tanto, como tú dices, todas estas variables que te entrega de que inicie, contenga, exacta, son como yo voy jugando de alguna manera para ir tratando de determinar si hay algo parecido a lo mío que podría eventualmente ser complicado, pero la herramienta no es exactamente para hacer, en el fondo, esta búsqueda o este análisis de si hay identidad o similitud de una marca previamente solicitada o registrada. Súper. La siguiente pregunta es la siguiente. Si un tercero no se opone, acá, espérate, lo voy a leer bien, puede rechazar el registro. Ah, ya, ya. Si hay una marca que ya está registrada, pero ese tercero no se opone al Uh -huh. registro, ¿INAPI se podría oponer a este? Bueno, tú algo habías dicho Claro, anteriormente respecto a claro. esta como defensa de INAPI. Esas son las dos instancias que existen, en el fondo, no obstante de que le entregan siempre la posibilidad al titular de un registro de oponerse formalmente. Si yo soy el titular y no me opongo, eso no quiere decir que, bueno, entonces me van a conceder el registro, porque INAPI Claro. igual tiene la obligación de hacer este análisis de fondo, y si es que, por ejemplo, la marca fuera idéntica o similar a la que yo tengo registrada, INAPI va, con esta herramienta de búsqueda que te digo, a encontrar este registro previo y va a rechazarla en base a la causal de registrabilidad de la letra H, que dice, en el fondo, que no se pueden registrar marcas iguales o idénticas, o sea, idénticas o similares en una clase relacionada.
Claro, y tú ya has dado el ejemplo de Tritón, Tratón, Exacto. que ahí Napi podría decir que no porque es muy parecida en galletas, etcétera, pero podría ser no tan similar y aún así, como Tritón, supongo que también tiene todos estos buscadores, ellos se podrían oponer por ser similar, pero no exactamente igual también. Claro, y ahí pasa mucho que muchas veces también nos preguntan quizás pequeños negocios o emprendedores que el presupuesto obviamente no es tan holgado, entonces empiezan a decir, oye, pero será necesario ponerme porque igual INAPI va a hacer su búsqueda y la va a rechazar. Entonces, efectivamente, así es como debería funcionar, pero uno no puede descartar que INAPI se le haya pasado ese registro o considere que no era tan similar al que yo tenía registrado y que por lo tanto podían coexistir pacíficamente. Entonces Claro, siempre es más seguro el que yo tener el impulso de tratar de rechazar ese registro a depender de INAPI que lo rechace de oficio. Puede pasar, y lo más probable que pase, pero existe un riesgo si es que yo de mutuo propio no quiero también oponerme. claro, por supuesto. Acá nos pregunta el abuelo lo siguiente, ¿qué se recomienda solicitar? ¿La marca como persona natural o como pyme? ¿Cómo debiera solicitar esta marca? No hay ninguna ventaja en una u otra. La única ventaja es cuando de alguna manera uno no tiene los medios económicos para pagar los impuestos, que INAPI efectivamente entrega la posibilidad de diferir ese pago por un tiempo. Es una acoge al privilegio de pobreza que está contemplado también en la ley y que de alguna manera me podría ayudar. En ese caso, la persona natural sería efectivamente la manera de hacerlo. Pero asumiendo que esa no va a ser la razón, yo lo único que ahí vería sería que si la vamos a registrar a nombre de una persona natural, que también pasa mucho, es cuando hay más de una persona en un negocio, y dos amigos, tres amigos, nos asociamos para hacer una pyme, yo registro la marca a mi nombre y después existen problemas en la sociedad, Mm, yo me quedo con la marca y los otros dos socios me ¿qué miran y me hacen? dicen, oye, pero Claro, la marca era de todo, entonces, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, en ese caso, la recomendación siempre sería que esté en el vehículo jurídico, que sea dueño todos los socios eh, del emprendimiento. Si soy yo solo, no hay ninguna diferencia entre que lo registre yo o que lo registre en el fondo la empresa. perfecto. Y voy a hacer la última pregunta, lamentablemente estamos justito en el tiempo, así que las otras preguntas, por favor, con toda la libertad nos pueden mandar mensajes directos, escribirnos a probono@probono.cl, también lo pueden ingresar a través de www.probono.cl, sea cual sea su consulta, sea respecto de marcas o de cualquier otra temática. Así que voy con la última pregunta, Francisco. Ujú. ¿Es posible embargar una marca por deuda de una empresa? Sí, sí, la Es una marca es, súper pregunta, porque yo creo que nadie se imagina que te podrían embargar una marca. sí, la marca es un activo de la empresa y muchas veces las marcas son efectivamente el activo más importante de la compañía o de la empresa. Entonces, Claro. tú puedes efectivamente vender también una marca para darla como garantía. Entonces, eh, lo importante de alguna manera es entender que como un camión o como un edificio, la marca es un activo y un activo muchas veces el más importante de la empresa. Entonces, aquí volvemos para atrás en todo lo que hablábamos de renovar la marca, de Mm. preocuparse en el fondo de cuidar que no se registren marcas parecidas. Entonces, cuando ya el negocio agarra un poco fuerza y tú te das cuenta que tienes una cantidad de clientes que reconocen tu marca y que la razón por la cual te están comprando tus productos o solicitando tus servicios es a raíz de tu marca, eso quiere decir que ya agarró un peso específico dentro de tu negocio como un activo importantísimo, el cual tiene que tener en el fondo todos los cuidados a vivir por haber, porque si no, si lo pierdes puede ser un perjuicio importante para la empresa, para el emprendimiento. De todas maneras. Bueno, les cuento que Francisco hoy día nos está acompañando, nos habló todo acerca de lo que tienes que saber respecto a marcas. Esto es tan importante, vimos como para las pymes, para las empresas, como también para las organizaciones sociales. Así que esto va a quedar guardado en nuestro Instagram TV, en nuestra cuenta Fundación Pro Bono Chile. Queremos agradecer a Francisco por habernos dado esta instancia, por su disposición,
por habernos ilustrado un montón acerca de la temática de marca. Gracias, Francisco, por acompañarnos y también por tu disposición con Pro Bono, con INTA y con todos estos espacios que entregan finalmente asesoría jurídica gratuita a personas que no pueden acceder a un abogado. Un gusto, pues. Ahí feliz, como te decía, nosotros en la oficina colaboramos harto con la fundación, así que si el día de mañana hay alguna cosa que podemos hacer por alguien que esté escuchando esto, encantado. Muchísimas gracias. Y solo recordarles seguirnos en nuestras redes sociales Fundación Pro Bono Chile para que se puedan enterar de más espacios como este. Les recordamos también que nos quedan todavía 2 transmisiones de la materia tanto de propiedad intelectual como derechos de autor, que se van a hacer el próximo miércoles y el subsiguiente, misma hora, 12 del día. Y además, si tienen alguna duda o inquietud, nos pueden escribir a través de mensaje directo, también está el del mail también, probono@probono.cl. También los invitamos a visitar la página www.ayudalegalchile.cl, donde quedan guardadas estas transmisiones, donde hay otros tipos de talleres, donde además les comentamos todo lo que ha pasado con respecto a la pandemia y las normativas que han salido en este periodo. Así que no se olviden de seguirnos y de estar atentos a nuevos espacios como este. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy a todos y todas, y nos vemos en una siguiente oportunidad. Y de hecho, la siguiente oportunidad más inmediata es precisamente el día de hoy, a las 6 de la tarde, donde estaremos revisando el caso de Joan Fabril, un caso que ya se cumplen 3 años y que vamos a estar viendo cuáles son las temáticas migratorias también en torno a esto. Así que muchísimas gracias, Francisco, muchísimas gracias a quienes se conectaron y nos vemos hoy en la tarde. Que estén muy bien, Chao, cuídense. estén bien. Hasta Chao. luego, chao.